Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que este día sea un día espléndido de gran brajá para todos y cada uno de ustedes. Es el anhelo de nuestro corazón y oramos por ello cada día. Bien, estamos en la parashá Mishpatim y vamos a tener nuestra reflexión en el Perek 21, Pasuk 18, y dice así: si pelearan unos hombres e hirieren un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño, pero no muriere, sino que cayere en cama, si se levantare y anduviese afuera sobre su propio apoyo, entonces quedará libre quien le golpeó, pero por su inacción dará un pago. Y también por su curación. Si hiere un hombre a su siervo o a su sierva con una vara y muriere bajo su mano, ha de ser vengado. Pero si un día o 2 días aguantare, no será vengado, pues es su patrimonio. Si riñere unos hombres y golpearen a una mujer embarazada y perdieren sus hijos, pero no ocurre a ella desgracia, será penado con lo que le establezca el marido de la mujer y será entregada la indemnización conforme con los jueces. Pero si ocurre una desgracia, se dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Si hiriere un hombre el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo arruina, en libertad lo enviará a cambio de su ojo. O si al diente de su siervo o al diente de su sierva lo hace caer, en libertad lo enviará a cambio de su diente. Bien, estamos hablando acá de las leyes de la restitución. Habla de todas aquellas situaciones que se dan en un momento dado y precisamente empieza hablando de las situaciones que por alguna razón un hombre golpea a otro y le causa daños. Entonces este hombre se tiene que hacer responsable del daño que pueda causarle, tanto de la convalecencia como también de la medicación o la atención médica. Esto es algo que se tiene que atender, dado que por razones de que le golpeó, le tiene que restituir en esta situación. Dice, si le golpeara con piedra o con puño, pero no muriere, sino que cayera en cama, entonces le tiene que pagar los medicamentos, la atención médica y ver por él durante este periodo de cama. Si se levantara y anduviera afuera sobre su propio apoyo, entonces quedará libre quien le golpeó, pero por su inacción dará un pago. Es decir, dado que no puede trabajar, no puede hacer nada, entonces lo tienen que indemnizar. Lo golpeó, lo incapacitó, pues no solamente paga los medicamentos, no solamente paga su atención, pero también le tiene que pagar su inacción, en este caso su incapacidad, y también por su curación, todo lo tiene que pagar. Y esto habla precisamente de una situación muy interesante, dado que nos habla en la Torá de que somos responsables por las acciones que cometemos. Y dice, añade, si hiriere un hombre a su siervo o a su sierva con vara y muriere, bajo su mano ha de ser vengado. En este caso se tiene que juzgar o se juzgaba por medio del Beidín y se veía cuáles son las razones, si fue una muerte accidental o fue una muerte premeditada, un asesinato, pues en otras palabras. Entonces se tendría que juzgar esta situación al respecto. Pero esto lo haría el Beidín, el grupo de jueces que se establece para ver precisamente la intencionalidad, en este caso, de la muerte del siervo o la sierva a manos de la persona que le había pegado o golpeado. Dice,
Pero si un día o 2 días aguantare, no será vengado, pues es su patrimonio. Esto quiere decir que la persona no murió. Si no muere luego, lo que nos dan a entender los Pushkin, es que si la persona al ser golpeado no muere luego, sino a los 2 o 3 días después de los golpes, entonces ya no sería su responsabilidad. Básicamente lo que nos enseña la Torá es que las consecuencias se dan luego en este sentido, y que consecuentemente si murió al tercero o segundo día no es su responsabilidad, porque la muerte de esta persona vino por causa del cielo y no por causa de la persona que le golpeó. Por eso dice, si todavía vive 2 o 3 días, bueno, pues entonces ya no llevará la culpa y ya no será vengado. Pero si un día o 2 días aguantare, no será vengado, pues es su patrimonio. Es decir, él es siervo de la persona o sierva de la persona, y por lo tanto dice es su patrimonio, es algo de él. Si riñeren unos hombres y golpearan accidentalmente a una mujer embarazada y perdieren sus hijos, pero no ocurre a ella desgracia, será penado con lo que le establezca el marido de la mujer, y será entregada la indemnización conforme con los jueces. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hay una riña, y en medio de esta riña a lo mejor la mujer está embarazada y muere la criatura en el vientre de la mujer, o pudiera ser que por accidente están ahí los niños y hay una situación a donde el bebé o los bebés, pueden ser 1 o 2, lleguen a morir. Bueno, pues entonces, ¿qué dice la Torá? Que dice, será penado con lo que le establezca el marido de la mujer, y será entregada la indemnización conforme a los jueces. Esto quiere decir que tiene que haber una retribución al respecto. Pues ya que dice, si riñeren unos hombres y golpearen accidentalmente a una mujer embarazada y perdiere sus hijos, esto quiere decir que estando en el vientre, por esta acción, entonces será penado con lo que le establezca el marido de la mujer. Aquí no son los jueces, sino es el marido, es el que dice esto es lo que tú debes y esto es lo que tú tienes que pagar. Así es, no el Beidín, en este caso el esposo de la mujer, y será entregado la indemnización conforme a los jueces. Entonces los jueces habrían de mirar que se entregara esta indemnización y que fuera una indemnización correcta. Pero si ocurre a ella una desgracia, se dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y contusión por contusión. Si hiriere un hombre el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo arruina, en libertad le enviará. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto normalmente la gente lo saca de contexto. Dice ojo por ojo, y dice dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Esto está aquí muy claro, nos enseña, no que si te sacó el ojo tú se lo saques, o que si te tiró el diente tú le tires el diente, o que si vida por vida, bueno, me mató, yo te mato. No, esa no es la idea. La idea es que estamos hablando de las leyes de la restitución, y por lo tanto el valor que se tenga en el valor de la vida, en el valor del ojo, en el valor del diente, en el valor o la situación que causó una contusión, lo que haya sido que le haya causado una persona a otra, tiene la responsabilidad de restituirle,
indemnizarle, pues para que entiendan en otras palabras, de indemnizar el daño cometido hacia la persona que le causó el daño, sea el daño que va desde la vida hasta precisamente el ojo, el diente, lo que sea que ella le haya causado una pérdida. Entonces, por lo tanto, especialmente nos habla nuestros posquín, nos dicen que para poner en práctica esta ley específicamente se llamaba a esta persona que había causado daño, por ejemplo, si alguien le había tirado el diente a alguien, entonces se hablaba y le decían a él, ¿cuánto vale tu diente? No es que se lo iban a tirar a él también, no, sino cuánto consideras que vale tu diente. Y entonces, lógicamente, que eso lo llevaba a la reflexión de pensar, ¿cuánto vale mi diente? Pues no va a valer 2 pesos, desde luego que lo valoraría de una manera muy definida, porque ¿cuánto vale para mí? Porque tú, si evalúas el diente del de enfrente, tú vas a salir por 50 centavos, 20 fierros. No, eso no, porque se hace una descompensación, pero la Torá, pensando precisamente en la mentalidad que tiene el hombre, entonces hace o lleva al hombre a reflexionar en cuánto vale su diente, cuánto vale su ojo, cuánto valió o vale el golpe, la inhabilitación o el golpe que le causó. Entonces, por lo tanto, al pensar esto, que cuánto vale, entonces él puede decir, bueno, mi diente tanto, pues eso es lo que tienes que pagarle. Esa es la reflexión. No es que te causó un daño al ojo y ya sabes qué, pues ahí va, te voy a sacar el tuyo. No, eso no es la idea, sino la idea es, y está dentro de las leyes de la restitución, es decir, cómo yo voy a pagar el daño que cometí o que le causé, sea muchas veces accidentalmente, pero si fue causado este daño o premeditación y ventaja, igual en el caso de la muerte de alguien, como se nos narra aquí en la Parashá, nos habla de todas estas situaciones, que recuerden que son los mishpatim, es decir, las leyes civiles que deberán regir al pueblo de Israel de una manera importante y que nos enseñan de la manera en que nosotros podemos y debemos convivir en una sociedad civilizada, una sociedad humana, donde realmente vale lo del prójimo y no se hace el occiso, no se hace el que no, yo no vi, no supe, sino realmente está consciente que si causa un daño es responsable por el daño causado. Y esto precisamente para que permaneciera la paz. En una sociedad donde no hay justicia, no hay paz y se genera más violencia y más pérdidas en todos los sentidos. Y por eso es importante precisamente que las leyes civiles sean bien definidas. Un país que no tiene leyes está arruinado, pero un país que tiene leyes pero no se cumplen está igual de arruinado o peor arruinado que el que no los tiene. Por lo tanto, el pueblo de Israel se le instituyó por parte del Eterno estos mishpatim para que el pueblo pudiera vivir quieto y reposadamente, y si se causaba algún daño se restituyera de tal manera que hubiera, no, a veces pues ya no le podía dar el diente, ya no podía dar el ojo, pero lo más importante de todo es que había una compensación y se buscaba que esa compensación fuera justa. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que no solamente hay que hablar de justicia, sino que practicar la justicia en nuestra vida. Eso es lo importante en toda nuestra manera de vivir. Así es que nosotros, si cometemos alguna situación donde nos llamamos accidentalmente algún problema o causamos algún daño o causamos alguna pérdida a alguien, tenemos la responsabilidad de restituir, de proveer para esa pérdida
en la medida del valor que consideramos y que en este caso se considera dentro del pueblo de Israel. Y algo muy interesante que incluso Rab Shaul habla en el sentido de que el pueblo de Israel tiene que recurrir al Beit Din para resolver cualquier problema, y que ciertamente, como dice Rab Shaul, no podemos andar con las leyes de los países a resolver los problemas interiores del pueblo. Por lo tanto, esto es algo bien importante en nuestra vida. Bien, hermanos, pues estas leyes, que son muchísimas leyes y que nos dan el formato para poder vivir en paz, son importantes en nuestra vida, conocerlos y saberlos. Y esperamos ir mirando muchas de ellos, a lo mejor no todas, pero la mayoría. Que el Eterno te tenga con mucho bien y que te dé shalom. Shalom, shalom.